Era una mañana de sábado en un diner abarrotado en un pequeño pueblo de Ohio. El tipo de lugar donde el aroma a café fuerte y hotcakes calientes hacía que todos se sintieran en casa. En la esquina del mostrador, un hombre mayor, con una chamarra de mezclilla desteñida y una gorra de veterano, pedía su plato habitual de huevos revueltos. James Carter, de 78 años, parecía solo un cliente más, hasta que levantó la manga para tomar su taza de café, dejando ver un tatuaje desvaído, un águila sosteniendo una cinta con la fecha 1965. El joven mesero, Tommy, sintió un escalofrío. Había visto ese tatuaje en fotos viejas de su abuelo, un veterano de Vietnam. Esa marca en el brazo de James era la clave de una historia de heroísmo que todo el pueblo necesitaba escuchar. James Carter era el tipo de hombre que cualquier estadounidense reconocería como vecino. Arreglaba su vieja camioneta Ford los fines de semana, veía los juegos de los Cleveland Indians con una cerveza en la mano y siempre saludaba a los carteros con un gesto amistoso. Pero detrás de esa rutina sencilla, había un pasado que guardaba en silencio. En 1965, a los 22 años, James sirvió como sargento en la Operación Rivergate, una misión brutal en el delta del Mekong durante la Guerra de Vietnam. Su unidad, formada mayormente por soldados negros, fue enviada a rescatar a un pelotón atrapado en una emboscada. Bajo una lluvia de balas y con el pantano jalando sus botas, James lideró a sus hombres con un valor que parecía desafiar la lógica. Cargó a un compañero herido, el cabo Jackson, por más de 1 kilómetro, arrastrándolo por el lodo mientras las granadas explotaban alrededor. 7 vidas fueron salvadas ese día gracias a James. Sin embargo, cuando regresó a casa, 1967, no hubo desfiles, medallas ni palmadas en la espalda. El ejército, impregnado por el racismo institucional de la época, enterró el informe de su valentía. Sus superiores, todos blancos, atribuyeron el éxito de la misión a un oficial que ni siquiera estuvo en el campo de batalla. James, herido por la injusticia, guardó su uniforme en una caja en el ático y decidió seguir adelante. Se convirtió en mecánico, se casó con su novia de la preparatoria, Sarah, y crió a 2 hijos, sin contarles nunca sobre Vietnam. No sirve de nada darle vueltas a lo que no cambió, decía cuando Sarah preguntaba por el tatuaje. James vivió una vida común, pero cargaba el dolor de ser olvidado. Iba al mercado, ayudaba a los vecinos a cortar leña en el invierno, e incluso entrenaba al equipo de béisbol de la escuela local. Pero en momentos de silencio, como cuando miraba el cielo estrellado en su patio, recordaba a los amigos que perdió en Vietnam y la medalla que nunca llegó. La vida de James Carter, aunque marcada por el heroísmo en Vietnam, también fue una lucha contra el prejuicio que moldeó su experiencia dentro y fuera del ejército. En 1965, durante la Operación Rivergate, James ya sentía el peso del racismo. Su unidad, compuesta mayormente por soldados negros, era frecuentemente enviada a las misiones más peligrosas, con menos apoyo logístico que las unidades blancas. Sus superiores, todos blancos, rara vez reconocían sus habilidades, tratando sus sugerencias tácticas con desprecio. «Quédate en tu lugar, Carter», le dijo un teniente alguna vez, cuando James propuso una ruta alternativa para evitar una emboscada. Aún así, lideró a su equipo con precisión, demostrando su valía en el campo, pero sin recibir reconocimiento. Cuando James regresó a Ohio en 1967, el prejuicio no se quedó atrás. Un incidente en particular lo marcó profundamente. A pocos meses de su retorno, entró a un restaurante local, aún orgulloso de su servicio, vestido con su chamarra militar. El dueño, con una mirada fría, le dijo: «No atendemos a los de tu tipo aquí». James, aún joven y lleno de esperanza, intentó explicar que era veterano, pero lo escoltaron fuera mientras los clientes lo miraban en silencio. La humillación dolió más que cualquier batalla.
Nunca volvió a ese restaurante, pero el peso de ese momento lo acompañó por décadas, un recordatorio de que su valentía en Vietnam no valía nada para muchos. En el ejército, el racismo institucional fue igual de cruel. El informe detallado de la Operación Rivergate, que describía el liderazgo de James y el rescate de los 7 soldados, fue archivado sin ceremonias. Un oficial blanco, que pasó la misión a salvo en la base, recibió un ascenso por liderazgo excepcional. A James, en cambio, le negaron no solo honores, sino también ascensos que pudieron haber cambiado su trayectoria. Escuchó rumores de otros soldados negros sobre casos similares, hombres cuyas contribuciones fueron borradas, sus voces silenciadas por la burocracia militar. «Es como si nunca hubiéramos peleado», dijo un compañero de unidad una vez, mientras compartían una cerveza en un bar vacío. En la vida civil, James enfrentó prejuicios más sutiles, pero no menos dolorosos. Como mecánico, a menudo lo pasaban por alto clientes que preferían a alguien más confiable, a pesar de su habilidad impecable. Aprendió a ignorar las miradas desconfiadas en el mercado o los comentarios velados en la barbería. James canalizó su energía en su familia y su comunidad, ayudando a los vecinos con reparaciones menores y entrenando al equipo de béisbol de la escuela local. Pero en momentos de reflexión, como cuando arreglaba su camioneta al son de la radio o caminaba solo por el vecindario al atardecer, sentía el dolor de un país que lo rechazó, a pesar de todo lo que sacrificó. Sin embargo, ese dolor nunca lo definió. James eligió vivir con dignidad, saludando a los vecinos con una sonrisa, pagando sus cuentas a tiempo y enseñando a sus hijos a valorar la honestidad. Guardaba sus recuerdos de Vietnam y del prejuicio en un rincón silencioso de su corazón, como el tatuaje desvaído en su brazo. Pero la curiosidad de Tommy, el mesero del diner, estaba a punto de sacar esos recuerdos a la luz. Cuando Tommy comenzó a preguntar sobre el tatuaje, James dudó, pero algo en la mirada sincera del joven lo llevó a compartir fragmentos de su historia. Fragmentos que revelarían no solo su valentía, sino también las injusticias que intentaron borrarla. James Carter cargaba sus memorias de Vietnam como un peso que nadie más podía ver. El tatuaje desvaído en su brazo, un águila con la fecha 1965, era la única señal visible de su historia, pero rara vez hablaba de ella. Para James, el silencio era una elección, una forma de proteger su dignidad frente a las injusticias que enfrentó. Después de regresar de la guerra de Vietnam, donde su valentía en la Operación Rivergate fue ignorada, y de sufrir prejuicios en su propio pueblo, decidió guardar sus experiencias para sí mismo. «Hablar no cambia el pasado», le decía a su esposa, Sarah, cuando ella preguntaba por las pesadillas que lo hacían despertar sudando en la mitad de la noche. Prefería arreglar su camioneta, entrenar al equipo de béisbol de la escuela o sentarse en el patio con una cerveza, mirando el cielo estrellado, antes que revolver recuerdos dolorosos. Ese silencio, sin embargo, tenía un costo. James sabía que sus historias, de valentía, de pérdida, de hermanos de armas que nunca regresaron, podrían inspirar a otros. Recordaba al cabo Jackson, el soldado que cargó por 1 kilómetro en el pantano del Mekong, y cómo los ojos de Jackson brillaban de gratitud cuando llegaron a salvo. Pensaba en los otros soldados negros de su unidad, cuyas hazañas también fueron borradas por el ejército. Pero abrir esos recuerdos era como abrir una herida. Cada vez que consideraba contar sus historias, el recuerdo de aquel día en el restaurante, cuando lo echaron por ser negro, o el desprecio de sus superiores militares regresaba con fuerza. Así que eligió el silencio, no por cobardía, sino como un escudo para su paz interior. En la rutina del día a día, James encontraba consuelo en las cosas simples. Reparaba carburadores en el taller, con la misma precisión que usaba para liderar a sus hombres en Vietnam. Los domingos, veía los juegos de los Cleveland Indians con sus hijos
riendo cuando gritaban demasiado fuerte. Ayudaba a los vecinos a limpiar la nieve de las banquetas en invierno, siempre con un saludo amistoso. Pero en momentos de soledad, como cuando pulía sus herramientas en el garaje o caminaba por el vecindario al atardecer, sentía el vacío de sus historias no contadas. ¿A alguien le importaría?, se preguntaba, mirando el tatuaje en su brazo. Temía que hablar de Vietnam trajera más dolor que orgullo, o peor, que nadie le creyera. Todo cambió esa mañana en el diner, cuando Tommy, el joven mesero, preguntó por el tatuaje. James dudó, como siempre lo hacía, pero había algo en la curiosidad genuina de Tommy, un chico que le recordaba a sus propios hijos, que lo hizo bajar la guardia. Fue un día largo en Vietnam, dijo, casi como una prueba. Cuando Tommy insistió, con ojos brillando de interés, James comenzó a compartir pedazos de su historia. El pantano, el sonido de las granadas, el peso del cabo Jackson en sus hombros. Por primera vez en décadas, sintió un alivio tímido, como si al hablar estuviera liberando una parte de sí mismo que había estado atrapada por 50 años. Lo que James no sabía era que su silencio, aunque protector, había privado a su comunidad de una inspiración poderosa. Tommy, fascinado, comenzó a difundir la historia, platicando con otros veteranos en el club local e investigando archivos militares en su vieja laptop. Descubrió que James no era el único cuya valentía fue olvidada, pero su historia podría ser la chispa para cambiar eso. Al compartir sus memorias, James empezó a darse cuenta de que sus palabras tenían el poder de sanar, no solo a sí mismo, sino también a aquellos que, como él, sintieron sus voces apagadas. El silencio, que alguna vez fue su armadura, ahora daba paso a una nueva misión: asegurarse de que otros héroes olvidados fueran escuchados. Mientras James Carter tomaba su café en el patio trasero de su casa, con el sonido lejano de una podadora resonando en el vecindario, comenzó a darse cuenta de que sus historias de Vietnam, antes guardadas en silencio, tenían un poder que nunca imaginó. Tommy, el joven mesero del diner que quedó fascinado por el tatuaje de James, un águila con la fecha 1965, no era solo un curioso. Era el nieto del cabo Jackson, el soldado Tika System, soldado que James cargó por 1 kilómetro en el pantano del Mekong durante la Operación Rivergate. Cuando Tommy hizo la conexión, sus ojos brillaron con una mezcla de asombro y reverencia. «Mi abuelo hablaba de ti», le dijo a James sosteniendo una foto amarillenta que Jackson guardaba, mostrando el mismo tatuaje. Para Tommy, James no era solo un veterano. Era el héroe que le dio a su abuelo la oportunidad de regresar a casa y formar una familia. Tommy creció escuchando las historias de su abuelo sobre Vietnam, contadas en noches de verano mientras jugaban cartas en el porche, con el radio tocando éxitos de Aretha Franklin. Jackson siempre hablaba de un sargento que lo salvó, describiéndolo como un hombre que no se rendía, sin importar cuánto intentara el mundo derribarlo. Esas historias inspiraron a Tommy a estudiar historia en el colegio comunitario local, soñando con dar voz a los héroes olvidados. Ahora, sentado con James en el pequeño taller donde arreglaba carburadores, Tommy hacía preguntas con un cuaderno en la mano, anotando cada detalle. El sonido de las granadas, el peso del P-900, lodo en las botas, el miedo y la determinación en los ojos de los soldados. James, inicialmente renuente, comenzó a abrirse, dándose cuenta de que sus recuerdos no eran solo suyos. Pertenecían a Tommy, a la familia del cabo Jackson y a todos los que podrían ser tocados por su valentía. La conexión entre James y Tommy se convirtió en un puente entre generaciones. Tommy comenzó a visitar a James regularmente, llevando hamburguesas del diner o ayudando a pulir la vieja camioneta Ford de James mientras charlaban. Para James, esas conversaciones eran como reavivar una llama apagada. Veía en Tommy la misma curiosidad y determinación que él tenía a los 22 años, antes de que el mundo le enseñara a callarse.
Tommy, por su parte, encontró en James un mentor, alguien que lo inspiraba a ir más allá de sus sueños de ser historiador. Comenzó a organizar reuniones en el centro comunitario, donde James compartía sus historias con jóvenes, veteranos y familias locales. Los niños dibujaban el tatuaje de James en sus cuadernos, mientras los ancianos secaban lágrimas, recordando sus propias luchas. Esta relación transformó a ambos. James, que durante décadas pensó que su historia no importaba, comenzó a ver el impacto de sus palabras en los ojos de Tommy y de los otros jóvenes que lo escuchaban. Comprendió que su valentía en Vietnam no era solo un momento del pasado, sino una semilla que podía crecer en las generaciones futuras. Tommy, inspirado por James, decidió dedicar su proyecto final de la universidad a documentar las historias de los veteranos negros de la región, prometiendo nunca dejar que hombres como James fueran olvidados de nuevo. El tatuaje, que durante tanto tiempo fue solo un recuerdo doloroso para James, se convirtió en un símbolo de conexión, un recordatorio de que el sacrificio de un hombre puede inspirar a toda una comunidad. Bajo el sol ardiente de una tarde de verano en Ohio, James Carter caminaba lentamente por el césped del centro comunitario, donde banderas estadounidenses ondeaban al viento. La ciudad se reunía para una ceremonia especial, y James, con su chamarra desvaída y su gorra de veterano, sentía el corazón apretado. Tommy, el joven mesero que descubrió su historia, había pasado meses organizando ese momento, reuniendo a vecinos, veteranos e incluso a un periodista local para asegurar que la valentía de James en la Operación Rivergate fuera reconocida. Pero había otro hombre en la multitud cuya presencia James no esperaba. El capitán Howard, su antiguo superior en Vietnam, ahora un anciano de cabello blanco, cargando el peso de décadas en los hombros. Howard era el oficial que, en 1965, minimizó las acciones de James, permitiendo que el crédito por salvar a 7 soldados se le diera a otro. Hoy estaba ahí, con los ojos fijos en el suelo, cargando un arrepentimiento que James nunca imaginó que vería. Hace años, el capitán Howard representaba todo lo que James había aprendido a soportar en silencio. Durante la guerra, Howard trataba a James y a los otros soldados negros con frialdad, ignorando sus sugerencias y relegándolos a las tareas más peligrosas. Cuando el informe de la Operación Rivergate llegó a su escritorio, Howard lo archivó sin dudar, convencido de que un joven sargento negro no podía ser el verdadero héroe de la misión. Ese prejuicio moldeó el destino de James, quien regresó a casa sin honores, trabajando como mecánico y viviendo una vida sencilla, arreglando su camioneta, animando a los Cleveland Indians, ayudando a los vecinos a quitar la nieve. Pero ahora, gracias a la persistencia de Tommy, quien desenterró archivos militares y testimonios de otros veteranos, la verdad había salido a la luz. La ceremonia de hoy no era solo para entregarle a James la medalla de honor. Era un momento de confrontación con el pasado. Cuando Tommy invitó a Howard a la ceremonia, el viejo capitán dudó. Vivía en un pueblo cercano, alejado de la vida pública, atormentado por recuerdos de decisiones que ahora veía como errores. Confrontado con los documentos que Tommy reunió, informes, fotos y cartas de soldados que confirmaban el liderazgo de James, Howard ya no pudo negar la verdad. Llegó al evento con un discurso preparado, pero al subir al escenario, sus manos temblaban. La multitud, formada por familias con niños sosteniendo carteles, jugadores del equipo de béisbol que James entrenaba y vecinos que lo conocían del mercado, guardó silencio. Howard miró a James, que estaba sentado en la primera fila, y, con la voz quebrada, dijo: «Te fallé, Carter. Tú fuiste el héroe ese día y dejé que el prejuicio me cegara. No hay excusas, pero te pido perdón». La confesión resonó como un trueno, y lágrimas rodaron por el rostro del viejo capitán. James, que había cargado durante décadas el dolor del silencio, se levantó lentamente.
Sus ojos encontraron los de Howard, y por un instante, el peso de 50 años pareció flotar entre ellos. Luego, con la misma fuerza que lo llevó a atravesar un pantano bajo fuego enemigo, James extendió la mano. El pasado no cambia, capitán, pero hoy podemos hacer las cosas diferente, dijo con voz firme, pero amable. La multitud estalló en aplausos, muchos secándose las lágrimas, mientras las manos de los dos hombres se encontraban. En ese apretón de manos había más que perdón. Había una promesa de transformación, la prueba de que incluso los errores más profundos pueden enfrentarse cuando la verdad sale a la luz. La ceremonia terminó con James recibiendo su medalla, pero el momento que quedó grabado en la memoria del pueblo fue el abrazo entre él y Howard. Para James, era la redención de una vida de injusticias. Para Howard, el comienzo de un camino para reconciliarse con su pasado. Para la comunidad, los niños que dibujaban el tatuaje de James, los vecinos que lo veían en el diner, los jóvenes, como Tommy, que soñaban con cambiar el mundo. Era un recordatorio de que la verdad puede sanar, transformar y unir. Mientras James regresaba a casa esa noche, mirando el cielo estrellado desde su patio, sintió por primera vez que su historia no era solo suya, era un faro para todos los que creen en la posibilidad de cambio.